comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como en Red Derechos Humanos y en Twitter como en Red 1. Hoy vamos a hablar sobre el acoso sexual en las universidades, tomando en cuenta que el INEC, es que según el INEC, el 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia en los establecimientos de educación superior y obviamente estos lugares no han sido libres, no han estado libres de prácticas que vulneren los derechos de los estudiantes. Para ello, damos la bienvenida a Anita Mora, integrante del colectivo, y al abogado Cristian Paula, docente de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos ambos. En el Ecuador, los índices de violencia son alarmantes. 4 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual, tomando en cuenta que el miedo a represalias por parte de los docentes puede influir de manera significativa en que muchos casos no sean informados. Cristian, ¿se han usado metodologías para investigar y dimensionar la magnitud del problema a nivel nacional? ¿Se tienen estadísticas que nos permitan saber el índice de violencia y acoso sexual dentro de las universidades en Ecuador? ¿Acaso tienes información de la Universidad Central, tal vez siendo una de las más grandes del país? Hola y muchas gracias por la invitación. Bueno, lamentablemente el tema todavía es un caso, o sea, es una situación nueva en la cual datos reales y porcentuales no existen a la fecha. Investigaciones que haya hecho el Estado o la CENESID respecto al tema tampoco existen, justamente porque el boom de la denuncia de los casos realmente se destina en los últimos años al año 2015, 2016, cuando la carrera de trabajo social, de la cual yo soy profesor, salió y explotaron los casos y comenzamos a proceder y a trabajar. Existe actualmente una investigación que está realizando la Universidad Salesiana a cargo de la profesora Paz Guarderas, en la cual ciertos docentes, hombres y mujeres de varias universidades hemos colaborado y de hecho hemos publicado un artículo en la revista Alteridad de la Universidad Salesiana en este proceso en el cual queremos generar una matriz, una metodología para investigar los casos de violencia. Y ese trabajo realmente está en marcha, liderado, como te digo, por la Salesiana y unos profesores de la Universidad Andina. En la Universidad Central y en otras dos universidades, una primera prueba de esta encuesta para tener algunos ciertos datos, pero como es una prueba, todavía no hay datos fuertes. Lo que sí es importante destacar es que el instrumento se está trabajando. Hemos estado pensándonos todos los docentes respecto a cómo conseguir números y sobre todo porque el caso Ampetra nos dio algo, nos dio una realidad de que hay violencia sexual en el sistema educativo, de la primaria a la secundaria. Y lo que estamos viviendo y visibilizando en la universidad y en la educación superior es que el continuum de la violencia sexual en el sistema educativo es continuo, no para. Entonces, no es solo un tema de que pasó en el sistema primario, sino que tiene una repercusión hasta en el sistema educativo superior. ¿Por qué? Porque en la educación todavía manejamos relaciones desiguales, inequitativas, verticales, patriarcales, que facilitan esto. Hay una serie de circunstancias por las que no se hacen las denuncias en los centros de bienestar estudiantil. Anita, ¿cuál crees que son las principales causas por las cuales las víctimas no se animan a romper en el silencio? Bien, muchas gracias primero a ustedes por la invitación, a Cristian por estar aquí. Como ya lo dijiste, soy miembro del colectivo y además de eso, por ser parte de esta organización que trabaja por los derechos de los estudiantes, trabajamos justamente articulados con el colectivo feminista de trabajo social, los chicos de sociología. Entonces, yo sí creo que aquí me gustaría hablar de algunas cuestiones referentes al acoso, ¿no? El acoso, y con bastante pena lo digo, que en la Universidad Central salen noticias últimamente, no por ser alma mater todavía, no por tener cosas muy buenas, sino por haber denunciado justamente este tema de acoso en medicina, por ejemplo, que fue uno de los casos más sonados. Y esto del acoso es pan de cada día, es pan de todos los días. Entonces, sí nos gustaría que
se entienda que, en primer lugar, y como mujer lo digo, y no sé si a ti también, Pablo, te pase, que como lo conversábamos con otras chicas, decíamos que cae hasta en algún punto en el grado de vergüenza, de que yo siento vergüenza del por qué a mí me está pasando este tipo de cuestiones, ¿no? Y segundo, de que yo como me estando estudiando derecho y ya para salir a ser abogada, la gente no conoce la norma, lamentablemente. Y todo este proceso de denuncias, primero que como en todo proceso judicial incluso, es engorroso. Y se debería puntualizar en el hecho de que Bienestar Estudiantil, que es la primera entidad que conoce del proceso de denuncias, no procede como debería. Se actúa como mediador, que aquí es un punto en el que sí me gustaría enfatizar, en el que no es mediador bienestar social, bienestar universitario en ninguna instancia, y de hecho protege a la víctima, no al profesor. No se debería escuchar, o más bien dicho, no se debería actuar justamente en este papel de conciliador con el profesor para que se negocien este tipo de acosos o de degradaciones. Hay que tomar en cuenta también, yo creería que datos históricos en cuanto al uso de este término, porque incluso definirlo es súper importante para que se entienda, porque, no, porque muchas veces yo creo que caemos también en esta cuestión de decir, me está acosando, pero como que me gusta, o la permisividad de esta cuestión del decir qué puede ser acoso y qué no. En 1974, en Estados Unidos, fue la primera vez que se utiliza este término de acoso para justamente plantear o definir estas cuestiones que se daban en lo laboral en las empresas de Estados Unidos. Después ya pasa a ser un tema mucho más estructural y sistémico, y yo creo que ese es otro punto también que por el que no muchas de las chicas y de los chicos, incluso porque ahora ya son acosados los varones también, no rompemos el silencio es porque nos sentimos solos en el proceso. No tenemos apoyo de las autoridades, que lamentablemente se evidencia, y apoyo ni siquiera de nuestros compañeros, porque a veces dicen, no, no seas exagerada, no seas exagerado. O, te digo, normalizamos cuestiones que están sumamente mal. Yo creo que el acoso, y creo que la investigación que mencionaba Cristian a cargo de Paz, es una estructura de 19 preguntas en donde justamente se quiere sacar una muestra para hacer evidente lo que está pasando, que es esta realidad que te comento que es detestable, verdaderamente es detestable. Eso te digo, con mucha pena me digo que te digo que en la Universidad Central se dan casos de acoso sexual y que humillan además de eso a las chicas diario. Qué triste realidad, la verdad. Y no solo pasa en la Universidad Central, sino estoy segura que pasa en otras universidades. La CENESID exige que cada institución de educación superior elabore un protocolo de actuación para abordar temas de violencia de género y acoso sexual en sus espacios. Este instructivo incluye protección a la víctima, confidencialidad, ayuda psicológica, legal y seguimiento de los casos denunciados. Cristian, ¿en qué caso de acoso de estudiantes a personal docente, entre estudiantes o bien entre docentes, se aplicaría el mismo protocolo o se deben tomar nuevas acciones? Bueno, el protocolo de la CENESID es muy reciente, creo que no tendrá unos 2 meses tal vez de publicado, tal vez un poco más, pero el protocolo madre es el que salió en la Universidad Central. El nuestro salió en diciembre del 2017 y pasamos 2 años construyendo. Un grupo de profesores, luego eso fue reformado por el HCU y el producto que ahora tiene no necesariamente responde al que se había trabajado en un inicio. De hecho, después del caso de trabajo social se comenzó a trabajar en el protocolo. El problema fue el siguiente. Nosotros habíamos enfocado, nosotros y nosotras, en el primer protocolo, que el protocolo sea sobre violencias y discriminación. ¿Por qué? Porque hay violencia y discriminación basada en género, que es el acoso sexual, pero ¿qué pasa si la violencia tiene un tinte racial? ¿Qué pasa si es homofóbica? ¿Qué pasa si es por discapacidad? Tendremos que hacer un protocolo diferente para cada una de las violencias y eso fue un poco el mal sabor que nos dejó algunos profesores y profesoras, el protocolo que salió de la universidad, porque te excluye las otras violencias. Entonces, que la pregunta será, ¿qué pasa si hay violencia y discriminación basada en otra característica? ¿Seguimos la misma ruta o no? Ahora, con el tema del CENESID,
yo que estaba un poco revisando el protocolo, un poco me cuestiona el hecho de que exista una unidad específica de violencia de género que atienda los casos. ¿Por qué? Porque si no es una unidad que esté institucionalizada y que esta unidad solo se va a activar cuando haya denuncias, entonces va a haber un trabajo más contextual que un caso, que un trabajo continuo. Es por eso que dentro del protocolo de la Universidad Central y en el mismo estatuto está una unidad que se llama la Defensoría Universitaria, donde debería estar personal especializado y capacitado en trabajo social, derecho, psicología y eventualmente medicina para que atienda y contenga los casos y les dé atención y después viabilizar eso a través de los procesos de denuncia. Pero lamentablemente, igual el proceso del CENESID ha resultado muy contextual porque no tampoco responde a las otras violencias. Ahora, por otro lado, tenemos la Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer que salió en enero de este año, que justamente habla de las obligaciones que debe tener la entidad de la educación superior. Y una de estas es justamente crear el protocolo. Tiene que crearse una transversalización en las mallas curriculares para hablar de violencia de género. Tienen que haber procesos de sanción y hay una serie de cosas que ya es noviembre, se está acabando el año. Y esas políticas de género que deberían salir de la CENESID hasta ahora no han dado la luz. Y creo que también es un llamado de atención que no solo es el hecho de que exista la ley tiene que aplicarse, pero si no hay decisión política de su aplicación, como la mayoría de las leyes en este país, queda en una letra muerta que no tiene operatividad. La ley existe, pero no existe la voluntad política como para hacer que la ley realmente se aplique. Uno de los retos de este protocolo es generar en las instituciones de educación superior estrategias de prevención, normativa, instancias, procesos sancionatorios y específicos para el tratamiento de la violencia de género, promoción de la igualdad y la convivencia de manera que sea considerada uno de los fundamentos de la unidad de bienestar estudiantil. Anita, ¿cómo se están vinculando en la generación de esas estrategias y procedimientos a las estudiantes de una manera pasiva o activa? Pues procuramos de que sea lo suficientemente activa para que justamente todos estos protocolos se activen, para que la ley comience a ser aplicada de manera funcional. Como decía Cristian, de hecho creo que hay una pasividad no solamente de los estudiantes, sino también de las autoridades y del mismo CENESID. A Francis Bustamante el otro día lo escuchaba decir que hay que ajustar los protocolos de género, que sí, es cierto. Sin embargo, no se toma al tema como urgente, como lo urgente que es. Aparte de eso, de lo serio que es. Entonces, aparte de eso, yo creo que el estatuto de la universidad, si bien es cierto, tiene cierta repercusión legal dentro de lo que podríamos hacer nosotros como estudiantes, es muy general el estatuto de la universidad y en general las leyes que se aplican como tal. Una compañera nuestra del colectivo también, María José Fiallos, es parte de la Comisión de Asuntos Disciplinarios de la universidad y es ahí donde van las denuncias. Esta comisión actúa como fiscalía. A ver, aquí sí me gustaría decir que, como decía, no. En primera instancia, los estudiantes acuden a bienestar estudiantil con la denuncia y decir que esto me pasó y se supone que ahí tienen que trabajar psicólogos, abogados, trabajadores sociales para dar protección a la víctima. Después de esto, Bienestar pasa la denuncia al rectorado y el rectorado da conocimiento a la Comisión de Asuntos Disciplinarios para que se realice todo este proceso de investigación. Después de esto, se presenta un informe que lamentablemente no es vinculante para el HCV y para el rectorado y, sin embargo, le dicen creemos que tal profesor, por estas circunstancias y después de haber escuchado también la sustentación de pruebas, tiene que ser destituido. Sin embargo, en el HCU y en el rectorado decidirán si es que verdaderamente tiene que ser destituido o se le dará una suspensión de tantos o cuantos días, ¿no? Y aquí hacer un llamado una vez más a que los estudiantes procuramos de verdad hacer que estas leyes y que todos estos protocolos y de que las denuncias lleven su cauce y de que sean impulsadas, más que eso, ¿no? Sin embargo, todos los entramados que existen administrativos dentro de la universidad tienen que salir para depurarse.
No veo ninguna otra opción más, ni ninguna otra salida más. Las cosas tienen que ser lo suficientemente claras y transparentes, que creo que ese es uno de los temas que ahorita, como estamos en elecciones en la central, debe ser transversal, la transparencia. No solamente por el proceso de violencia, sino como decía Cristian, también por el proceso de discriminación, cuidar grupos vulnerables dentro de la universidad. Creo que es muy importante justamente atañir a este tema de evaluación docente, que creo que es súper necesario también. O sea, si es que no tenemos la operatividad de las distintas entidades y de los distintos organismos que funcionan dentro de la universidad, los estudiantes muchas de las veces no sabemos cómo acudir. Tenemos incluso una procuraduría dentro de la universidad y no sabemos para qué funciona. Nosotros como colectivo también hemos hecho capacitaciones dentro de nuestra facultad, al menos. Es lo que procuraremos es de que se sigan ampliando las diversas facultades para que los chicos conozcan qué hace cada entidad. La Comisión de Asuntos Disciplinarios, que es muy importante, la Dirección General de esta cuestión de evaluar a los estudiantes y a los profesores, la Procuraduría, Bienestar Universitario. Hay un montón de entidades que no sabemos para qué funcionan. Sin embargo, creo que la labor de los estudiantes ahorita es unirse y tratar de atacar este problema sistemáticamente. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, en su encuesta del 2011, 6 de cada 10 mujeres experimentaron algún tipo de violencia de género. Cristian, ¿por qué se tuvo que esperar hasta el año 2017 para establecer un protocolo para los casos de violencia y acoso dentro de las universidades? Bueno, muy buena pregunta. Y el problema realmente, como les comento, el protocolo de la universidad nació porque en trabajo social las chicas decidieron denunciar su caso. Ellas vivieron alrededor de unos 3 o 4 años en esta normalización de la violencia. Y lo que sucedió fue que cuando entramos profesores y profesoras nuevos con otra mirada y con otra perspectiva, nos damos cuenta de que existe este entramado y que está normalizado y que nadie hacía nada. Nos tardamos alrededor de un año en sensibilizar en nuestras clases de que ciertas actitudes y ciertos procederes no eran normales y que eso era violencia y discriminación. Y al tardar un año de una pedagogía social de desnormalización de la violencia, logramos que algunas chicas denuncien y después comenzó el proceso en la Comisión de Asuntos Disciplinarios. Cuando las chicas de trabajo social denunciaron, no había protocolo, nadie sabía la ruta, nadie sabía qué tenían que hacer. Llegó a asuntos disciplinarios y las cosas se dieron muy atropelladamente justo porque no había conocimiento de cómo tratar estos temas, sabiendo que no tenían que darse el mismo tratamiento que otro tema disciplinario. Entonces ahí se generó esta experiencia y esta necesidad de crear un protocolo. Y creo que con la experiencia de trabajo social se activaron otras facultades y generaron los procesos, el empuje, igual otras universidades. Y el problema fue, y justo como pasó con el caso Ampetra, o sea, lamentablemente esta sociedad necesita que exista un caso ejemplificador que explote en la cara de la gente y haga notar el sufrimiento para que se decidan a tomar políticas. Ahora, ¿por qué se están reformando los DS? ¿Por qué estamos mirando con lupa la educación primaria y secundaria? Es porque nos saltó el caso Ampetra. Lo mismo sucedió en la educación superior. Imagínate que tenemos un plan de erradicación de la violencia de género desde el 2007 en el Ecuador. Una institucionalización del tema de violencia de género que estaba antes en el Ministerio del Interior, luego pasó al Ministerio de Justicia. Una entidad que antes se llamaba CONAMU, luego Comisión de Transición, ahora Consejo Nacional de Igualdad de Género, pero como vemos, todo este entramado que se creó de política pública para la erradicación de la violencia de género no miró al sistema educativo. Nos centramos, está bien, el tema de violencia intrafamiliar, nos centramos en los temas de agresiones y discriminación en las relaciones personales, en el espacio público, pero en el sistema educativo nunca se miró y las consecuencias las vemos ahora. Creo que
la Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer y la nueva Agenda para Nacional de Igualdad de Género de Mujeres y Personas LGBTI, tiene que aplicar metodologías y estrategias de la prevención y de la sensibilización. Tanto así que incluso el Plan Nacional para el Buen Vivir toda una vida en el eje número 1 y en la política 1.9 te habla de la política pública para eliminar toda forma de machismo y homofobia. Pero tampoco la política pública nacional hasta ahora ha respondido. Y lo que queremos justamente es que esto cambie, pero si no hay, como volví a decirte antes, si no hay una política pública específica, con presupuesto, y ahora que nos querían quitar los presupuestos a la educación superior, tiene que generarse y establecerse presupuestos, estrategias, institucionalidad dentro de cada universidad para que responda a los temas de igualdad, que no solo sea un tema de intervenir cuando hay casos, sino de generar procesos de prevención, de capacitación, de sensibilización y de transversalización en la currícula de todos los temas de igualdad: género, discapacidad, movilidad humana, diversidades sexuales, temas interculturales. Tiene que ser integral. Mica Pérez, directora de Bienestar Universitario de la Universidad Central, en una entrevista manifiesta lo siguiente: la universidad no juzga el delito. Eso está en manos de la Fiscalía. Lo que se sanciona con destitución es a profesores con conducta indebida. No decimos que es un acosador, es un acto administrativo. Anita, ante dos actos legales, uno administrativo en la universidad y otro penal con la Fiscalía, ¿cuáles deberían ser las medidas de protección a la víctima, tomando en cuenta su condición de estudiante y en la mayoría de casos, lastimosamente, su condición de mujer? Muy buena pregunta. O sea, y ahí es lo que yo te decía que, es que hay otro punto muy importante en donde en el mismo estatuto se menciona que cuando hay conocimiento del rector acerca de un caso que viole derechos, tiene que ser remitido a fiscalía. Sin embargo, muy pocas veces o de hecho casi nunca se lo hace. Y va por ahí. El hecho que sea administrativo debe tratárselo dentro de sede administrativa, que es la universidad, y sancionarse el caso penal ya en fiscalía como tal. Y las protecciones que debe prestarse a los estudiantes deben ser de manera integral. Y aquí hay un tema también muy importante en el que quería hacer énfasis en cuanto a la revictimización, porque la mayoría de estudiantes, como decía, y como estaba leyendo también, hay una entrevista que se la hace a Gabriela, que es una de las chicas por las que nace esta iniciativa de hacer esta encuesta y de hacer todo este proyecto de levantar información, que ella prefirió dejar la materia, que prefirió retirarse de la materia. Entonces, no solamente puede ser un semestre que nos toque con el profesor que nos acosó o que con el que tuvimos problemas, sino muchos más. Y va ahí en esta cuestión de que mientras no haya una sanción ejemplarizadora que tome como tal la universidad, nosotros vamos a seguir teniendo miedo y no por eso poder denunciar. O sea, es muy lamentable. Y como decías, en este tema de mujeres también, la mayoría de las chicas, sí, o sea, el hecho de que yo te sonría, o de hecho entre compañeros, porque hay también casos en los que vamos formales, o la mayoría de profesores en las facultades nos pidan que vayamos formales para exposiciones y demás. Y ha habido chicos, grupos de estudiantes, porque además de eso los acosadores no actúan en personal, no son de grupo. Comienzan a silbar, a lanzar estos piropos subidos de tono, cuestiones diversas. Entonces, yo creo que por ahí va, o sea, la cuestión de proteger a la víctima desde que se presenta la denuncia, siendo incluso anónima para que no haya represalias en el transcurso de que se llegue a sustentar, porque además de eso son súper demorosas todos este tipo de denuncias y hasta que se tome la sanción definitiva. Tiene que haber una destitución y una sanción, no sé si destitución como tal, pero tiene que haber una sanción que nos proteja a los estudiantes, claro que sí, no nos tiene que volver el hecho de que yo fui estudiante y ya regresó después de la destitución o después de la sanción y me vuelvo a tocar con el mismo, prefiero retirarme de la materia. Personalmente me parece terrible. Tengo una pregunta. ¿Las denuncias son anónimas o no son anónimas? Las denuncias en bienestar se supone que son anónimas en cuando tú vas a dejarlas. Y después de eso, si es que ya el caso como son sonados, trabajo social, medicina, bueno, se sigue protegiendo a la víctima de manera anónima. Cristian,
¿Cuál sería la pena para la persona agresora en caso de que Fiscalía determine la existencia de un delito de agresión sexual? ¿En qué caso de que no, en el caso de que se determine que no es un delito, podría existir una contrademanda, por ejemplo? Bueno, el tipo penal de acoso sexual establece como hasta 6 años de prisión privativa de la libertad, pero como en el derecho penal puedes acogerte a algunos procesos, ¿no? Proceso abreviado, los otros tipos de procesos que hay dependiendo de la colaboración de la acusadora y los temas, los atenuantes que pueden surgir. Entonces, como es un tema pendular, o sea, de cada caso puede variar. Ahora, el tema, aquí hay una situación complicada que probatoriamente, o al menos eso han dicho muchos abogados penalistas, el demostrar el acoso en juicio penal sin peritajes psicosociales, sin pruebas físicas o materiales, a veces complican el caso ya evacuando la prueba en juicio. Entonces necesitas testimonios, necesitas como te digo, de peritajes que puedan comprobar, porque muchas veces el acoso se da de manera eh, personal, o sea, no necesariamente pasa por un mensaje de texto, un correo electrónico, y si la persona no tiene grabado o no tiene alguna prueba, es un poco difícil como materializar en un proceso penal. Entonces ahí hay un peligro. Y claro, esto también genera otras nociones que hay que pensarse, los temas del acoso y de la violencia, incluso los delitos de odio y de discriminación, con otras lógicas probatorias. Porque cómo tú puedes generar una misma prueba en temas que nacen desde la subjetividad, desde las relaciones interpersonales que tienen un bagaje de cosificación, porque claro, el acoso proviene de una lógica de cosificación del cuerpo de las víctimas, y ahí hay una complicación que todavía no está resuelta, y de hecho, por eso la Corte Constitucional del Ecuador obligó a la Asamblea a modificar el código para generar el proceso especial y expedito, justamente para lograr encontrar un proceso penal que sea más sensible a este tipo de delitos que necesitan un abordaje más sensible. Ahora, también hay otro tema que se tiene que generar una nueva lógica respecto, como yo les decía, la ley de erradicación de la violencia contra la mujer. En esta ley establece a las juntas cantonales de protección de derechos como esta instancia en la cual pueden acudir las mujeres para solicitar medidas de protección. Y una de esas medidas puede ser el alejamiento de la persona, del victimario, ¿no? Del lugar o del ambiente donde se encuentre. Y creo que esta puede ser una nueva salida que si es que la universidad no responde, las universidades no responden, no toman medidas de alejamiento, la universidad no puede abstenerse de cumplir una medida de la Junta Cantonal de Protección. Y creo que hay otra salida que podría pensarse si es que el proceso penal se demora o no tiene un resultado a corto plazo. Se necesitan otras lógicas probatorias, justamente porque el probar este tipo de eventos resulta sumamente difícil y sobre todo engorroso y doloroso para la víctima. Esto hay que tomarlo en cuenta. Anita, en tu perspectiva como estudiante y de tu experiencia del trabajo en tu colectivo, ¿quiénes son las personas agredidas y agresoras generalmente? ¿Cuáles son sus características? Bueno, antes de responderte lo que me dices, también sí me gustaría hacer énfasis en esta cuestión de la prueba, que cuando hay sustentación de pruebas en un proceso administrativo, cuando dentro de la universidad, las personas que denuncian tienen que poner que se tiene que reproducir si es que hay audio o video, primero. Y después de esto, si es que hay textos o mensajes o cualquier de este tipo de cosas, se tiene que desmaterializar en una notaría para que sea elevado a fe como por ser notario, ¿no? Todas estas pruebas tienen que adquirir la fuerza suficiente para que haya una sanción. Y bueno, después de esto, respondiendo a lo que me dices, yo creo que una vez más, y ataño a lo que dice el derecho como tal, el derecho el DIDH, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, nos dice que es un tipo de violencia de género. Y como tal, yo creo que se debe trabajar de manera estructural, sistémica, conjunta, organizada,
atañendo no solamente estudiantes como tal, sino a los mismos administrativos que están de nuestro lado, a muchos profesores como la doctora Susi Garbay, la doctora Silvia Bonilla, muchos de los profesores que saben que las cosas se están haciendo mal y tienen que estar de nuestro lado. También, y de ahí a los mismos estudiantes como tal, nos tenemos que unir y decirles a los chicos que saben que no están solos. Tenemos personas que trabajan y justamente en comisión de asuntos disciplinarios, que tenemos, si bien es cierto, algún tipo de legitimidad, incluso dentro de ellos mismos para trabajar en conjunto. Tenemos hasta cierto punto los mecanismos para actuar. Entonces, yo creería que es por ahí el camino por donde se debe acudir. Decirles a los chicos y a los compañeros y trabajar también, como decía Cristian, en una temporada, en una campaña de prevención y de sensibilización, que de hecho es lo que hemos venido haciendo. Yo creo que los cineforos nos han ayudado mucho como colectivo también. Hemos trabajado en esta cuestión de violencia de género desde cineforos, desde conversatorios. Sé que también aquí la INRED está trabajando en la Universidad Central con Yuvisa. Entonces, creo que va por ahí la cuestión de trabajar en conjunto, sobre todo decirles a los chicos tampoco que no están solos, que si nosotros mostramos algún acto de cariño no es porque yo quiera algo tampoco detrás, ¿no? Y con esta cuestión de las mujeres, hubo un caso de acoso el semestre pasado que fue a un chico, en donde el profesor era homosexual y lamentablemente él, antes de que comience todo el proceso administrativo, renunció. Entonces ya no hubo cómo más seguir el proceso, pero sin embargo sabemos que está mal y sabemos que estuvo mal y tenemos que seguir atacando todo. Y lamentablemente era un profesor que era muy bueno en su cátedra. Pero si es que no hay el consentimiento y esta época, o sea, no está bien el hecho de que se siga perpetuando esta práctica de acoso sexual. ¿Cuáles son las características de una víctima y de un victimario? Hay este eje de victimario y victimizado. Va por el hecho de perpetuar el poder, ¿no? Entonces siempre hay una estructura jerárquica en donde te explica que la víctima siempre va a estar dentro de un grupo de vulnerable. Entonces, muchas de las veces, como te digo, yo creo que la primera cuestión que una persona cuando está en este tipo de circunstancias siente es miedo. Entonces, se vuelve más introspectivo, no va a clases, deja de ir a clases, incluso justamente por el temor del qué dirán. Entonces, también atacar a este tipo de características. Y del victimario, bueno, creo que la mayoría de casos que se han presentado en la universidad, sobre todo que hemos visto y que he visto personalmente, son de profesores que tienen este tipo de ínfulas de poder, ¿no? Entonces es mantener esta estructura de yo soy mejor que tú y tal vez como tengo amistades dentro y se maneja este entramado mucho dentro de la administración, no van a hacer nada, así que mejor no hables. Cristian, primero felicitamos las iniciativas de la Universidad Central. ¿Han habido otras iniciativas de otras universidades? ¿Se han contactado ustedes? ¿Ha habido otro tipo de propuestas de otras universidades, sabes? Claro que sí. De hecho, yo soy parte de una plataforma que se llama la Coalición Interuniversitaria contra el Acoso, que somos profesores y profesoras de algunas universidades de Quito, como la Salesiana, la Universidad Andina, la Flaxo, la Central, y estudiantes también que son parte de estas universidades, también existen de la Católica. Y bueno, esta coalición lo que estamos haciendo es pensarnos la universidad desde una lógica de derechos y feminista, en la cual queremos que las experiencias de la Universidad Central puedan servir de un trampolín para que las otras universidades generen procesos de prevención y de abordaje en los casos de acoso y violencia sexual. Tengo conocimiento que la Flaxo ya tiene un protocolo. Conozco que el día de ayer o el día de hoy se está publicando el protocolo de la Universidad Católica. No estoy seguro si todavía está creado el protocolo de la Salesiana y el de la Andina, todavía que no tengo conocimiento, pero las universidades se están sumando
de a poco se están sumando y el tema es que esta coalición, como te digo, es un tema, no es institucional, somos profesoras y profesores, estudiantes, hombres, mujeres, de la población LGBTI, indígenas, afro, de todas las diversidades y activistas independientes que no necesariamente son parte formal de una universidad, pero que estamos interesados e interesadas en romper con las lógicas patriarcales, heteronormadas, racistas, clasistas de la universidad y sobre todo generar desde la academia y desde la acción social, desde un enfoque feminista, el cambio de cómo hacer universidad y desde el hacer universidad desde una lógica de igualdad. Y lo poco que estamos haciendo, porque también es muy difícil si no tiene recursos, si todo es desde la voluntad, es que hemos comenzado a articular trabajo, hemos comenzado a articular esfuerzos y la alegría de generar estos lazos que nos pueden ayudar a luchar contra esto y sobre todo, como te decía antes, crear una praxis feminista desde la academia. El miedo, el machismo, el poder de la autoridad o jerarquía juegan un rol importante para que se mantengan estos casos, aseguran las expertas. Anita, ¿qué puede hacer la comunidad educativa para contrarrestar estas circunstancias que hacen que no todos los casos de acoso sean visibilizados? Atañó una vez más a lo que decía antes, a acudir a instancias, que es también lo que nos dicen y nos recriminan una vez más, que no hemos ido primero a dirección de carrera, después a bienestar y no sé qué. Entonces, si es que no encuentran apoyo ahí, articulémonos como estudiantes y trabajemos en conjunto. Sé que no solamente es nuestra universidad, son muchísimas otras instituciones, no solamente de educación superior, sino institutos y de hecho la educación secundaria también que está sufriendo todo este tipo de acoso y de procesos que afectan derechos humanos, trabajar en articulación con ellos, tratar de que estas prácticas sean erradicadas por completo, tratar de que no solamente sea en facultades o que sean, como decía Cristian, si bien es cierto, incluso como colectivo, a veces nos sentimos atados de manos porque es muy poco lo que podemos hacer, sin embargo, son pasos pequeños y nos queda muchísimo por trabajar, que acudan a nosotros sin ningún miedo, a las personas y de hecho a todos los que nos están viendo, somos trabajadores, somos estudiantes, necesitamos y merecemos respeto lo suficientemente coherente y congruente para con nosotros. Entonces que acudan sin miedo a nosotros como colectivo, ustedes como INRED, a los profesores que sabemos que están de nuestro lado, acudan a ellos para que nos ayuden, para que nos acoliten con todo este tipo de denuncias y procesos dentro de la universidad. Siempre hemos escuchado que la educación es la base para que se desarrolle la sociedad en general. Y en la medida en la que haya problemas en la propia educación, no se va a dar este desarrollo y por lo tanto resulta imprescindible que empecemos a arreglar estos problemas que vienen desde la base, esos problemas de acoso sexual. Queremos agradecer la presencia de Anita Mora, integrante del colectivo y estudiante de la Universidad Central, y el abogado Cristian Paula, docente de la Universidad Central del Ecuador. Muchísimas gracias a todos, igual por el tipo de iniciativas que tienen como Universidad Central. No olvides escribirnos a nuestras redes sociales y este programa lo podrás encontrar colgado en nuestro canal de YouTube, INRED. Hasta la próxima semana.